Oremos. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta mañana, domingo 6 de junio, estamos ante tu divina presencia para agradecer primeramente, Señor, la vida, para la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, para alabarte, para glorificarte, para tener una comunión íntima contigo, Señor, a través de todos los actos de adoración. Queremos, Padre, que tú seas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y queremos, Padre, en este momento ofrecerte todo esto y que suba con olor fragante a tu presencia. Queremos rogarte, Padre, yo en especial, que tú, Padre, ponga las palabras adecuadas, que tú me guíes, Señor, que lo que salga de mi boca, Señor, sea para alabanza y gloria tuya, pero también sea para edificación. Guíame con tu Espíritu Santo, bendito Dios, sé conmigo y con los oyentes, y Padre, todo esto lo pongo a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Al encerró Cristo, mi Cristo, el alma y espero, Cristo el Señor, de guardas escapó Cristo, mi Cristo, el Señor destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Cristo venció, y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Cristo la tumba y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre, vive por siempre, vive por siempre, vive por siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor Rey, el Señor Rey, el Señor resucitó. El tema en esta mañana es el milagro jamás contado. Y bueno, ¿cuál es el milagro más grande jamás contado? Bueno, no hay que ir a ninguna parte, solamente reflexionar y meditar que el milagro más grande jamás contado sucede cuando Jesús aparece en nuestras vidas. Cuando Jesús resucitó, se le apareció a las mujeres que habían ido el domingo en la mañana. Después se le apareció a los discípulos. Así lo describe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 5 al 8, donde dice: y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En todos los casos que describe la Escritura, tanto en Mateo 28, del 1 al 10, como aquí lo que dice el apóstol Pablo, todo esto causó una gran conmoción en sus vidas. Y así es como debería suceder cuando se aparece a cada uno de nosotros, cuando se aparece en nuestras vidas. Muchos de nosotros tal vez no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Tal vez muchos pensaremos de inmediato, sobre todo aquellos que nos decimos cristianos, de inmediato pensaremos, ¿cómo? Yo ya he cumplido el plan de salvación en mi vida. Bueno, tal vez lo hayas cumplido, pero solamente reflexionemos en esto. En Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Si no hemos hecho a Jesús Señor de nuestras vidas, no hemos visto su gloria, no está presente cada día en nuestras vidas, no vemos sus milagros, no le sentimos que sea el centro de nuestras vidas, no le amamos, no somos sus amigos, lo vemos incluso muy distante o podemos verlo muy distante. Tal vez estemos en un momento dado como se sintió Job, lo que expresa ahí en el capítulo 42, versículo 5, después de toda esa andanada de situaciones, circunstancias, acontecimientos que Dios le explicó y le dijo a Job. Y él expresó, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando él estuvo consciente de la soberanía, de la autoridad, del poder y de todos los atributos de nuestro Dios, entonces Job tuvo que reconocer, de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. En el mundo hay una semana en el año en que se pasan muchas películas sobre la vida, la pasión y resurrección de Jesucristo. Pero la gente las ve como algo trivial. Al momento de ver las películas, hay un fuerte impacto emocional. Algo dentro de cada persona le dice, realmente sí era Dios, y sufrió, y todavía algunos aseguran, y murió por mí. Pero al poco tiempo, apenas unos días después, algunos expresan, esto no es conmigo, no me interesa, y se olvidan el resto del tiempo de él. Pero ellos no son los únicos. Para algunos cristianos, cada domingo hacemos memoria de su sacrificio y recordamos su muerte y resurrección. Y en la semana todo esto se olvida y volvemos a nuestra vida normal, alejados de él. No lo hacemos el centro de nuestras vidas. Lo primero que debemos considerar es que el milagro más grande fue que Cristo resucitó de verdad. Así es como se describe en la Escritura, cómo Jesús se les apareció a los discípulos. Ahí en Lucas capítulo 24, versículo 36 al 40, la Escritura dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Cristo venció la muerte. Él es Dios y puede vencer todo problema que tengamos para que nosotros podamos estar en paz. Él mismo expresó en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo, escribiendo a los colosenses, dijo: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es lo que expresa el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Segundo cosa que hay que considerar. Jesús nos muestra que Él es real, pero nosotros todavía no lo queremos creer, todavía dudamos. Eso es lo que pasó allá cuando Él resucitó. Lucas capítulo 24, versículo 41 al 43 dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Esta es una demostración que el Cristo resucitado es. E igual para nosotros, que tiene cuerpo humano, solo que ahora está glorificado, pero que de verdad resucitó de los muertos, que ahora está vivo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Esto fue lo que expresó Esteban, el primer mártir ahí en la iglesia cristiana, en lo que narra el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 55 y 56, donde dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tercero, ¿cómo nos habla Jesús a nosotros? Pues nos habla al igual que los discípulos por medio de su palabra. Mira lo que pasó allí en el camino a Emaús, en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Perdón, es necesario que a nosotros también se nos abra el entendimiento, que creamos en el unigénito Hijo de Dios, que lo invitemos a morar dentro de nosotros, a hacerlo el Señor de nuestras vidas, que Él sea el centro de todo lo que hagamos. Pablo escribió en Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y más tarde Pablo escribiría en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, y esta es la manera que hoy en día nos habla el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y me encanta lo que habla el versículo 17, porque le da realidad a esto que empieza hablando el versículo 16. Enteramente preparado para toda buena obra. El día de ayer en la tarde y hoy por la mañana, cuando abrí el Face, me di cuenta de que nuevamente un hermano que vive allá en Ecuador, había subido su diploma de un instituto bíblico, el cual le estaba otorgando por haber cursado todo este tiempo el curso o
o el estudio de teología. Y la verdad, muchas felicitaciones, un sinnúmero de felicitaciones. Y yo le escribí, le dije bendiciones y muchas felicidades. Pero ahora es el tiempo de ponerse a trabajar. Porque ¿de qué sirven todos los cursos? ¿De qué sirven todos los seminarios? ¿De qué sirven todos los estudios si esto no lo ponemos en práctica? Eso es lo que dice ahí Pablo en Timoteo. La palabra de Dios es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero dice ahí enseguida, enteramente preparado para toda buena obra. Cualquier estudio, por más sofisticado que sea, llámale teología, llámale apologética, llámale homilética, llámale hermenéutica, llámale raíces griegas, raíces hebreas, raíces arameas, cualquiera de estos tiene realmente su conclusión o tiene su utilidad cuando nosotros estamos enteramente preparados para toda buena obra. Y no hay que ir muy lejos. Cuando nosotros aprendemos a ser buenos padres, cuando nosotros aprendemos a ser buenos hijos, a ser buenos hermanos, a ser buenos ciudadanos, a ser de utilidad en cualquier obra, en cualquier congregación. Si esto no lo llevamos a cabo, entonces es inútil todo aquello que podamos aprender y que se refleje en que Jesús realmente está apareciendo en nuestras vidas. Cuarto punto, ¿qué nos ordena el Señor, nuestro Señor Jesús resucitado? Bueno, Lucas capítulo 24, versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto es parte de lo que el Señor después ratificó y después habló, lo que conocemos en una otra manera como la Gran Comisión. Esto lo amplió más el Señor allá en el libro de los Hechos, cuando estaba a punto de despedirse e ir al cielo. En Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él dice que debemos comenzar en Jerusalén. En aquel momento, eso es lo que geográficamente, lo que literalmente el Señor les estaba diciendo a los discípulos. Comenzar en Jerusalén. ¿Qué sería nuestra Jerusalén para nosotros? ¿Qué sería nuestra Judea? ¿Qué sería nuestra Samaria? ¿Y qué sería llegar a todo el mundo? Bueno, comienza desde nuestra propia casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo o esposa, con nuestros familiares, después el vecindario, los amigos, tu trabajo, la escuela, después otras ciudades y finalmente tener la oportunidad de llegar a todas las naciones, o sea, de llegar a todo el mundo que nosotros de una u otra manera podamos alcanzar. Y creo que independientemente de todo, este es uno de los puntos que más deberíamos trabajar en nuestra vida. Y tristemente, creo que es uno de los puntos que menos se trabaja en la Iglesia de Cristo. Esto es lo que conocemos como la Gran Comisión. En Mateo 28, 18 al 20, el Señor dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunas palabras
hice énfasis, no porque lo diga textualmente ahí la Escritura, pero hice énfasis para recordar esa gran comisión que nos ha dado el Señor. Cuando Él habla de ir, realmente es un imperativo, es una orden, es una responsabilidad, es un compromiso que cada uno de nosotros cristianos tenemos en nuestra vida. Tenemos que ir a predicar el Evangelio. Pablo lo ratifica, o Pablo lo extiende todavía más en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Voy a repetir, estoy haciendo énfasis, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Voy a hacer énfasis, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por favor, olvidémonos solamente o nada más hacer esta labor en las famosas campañas evangelísticas o en las confraternidades o en algunas otras reuniones donde realmente sí nos preocupa o realmente sí nos mueve estar llamando, invitando a gente inconversa, pero que realmente lo que resulta solamente es una parte de esa gran misión, de esto que está hablando el apóstol Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto es algo que cada uno de los cristianos no es solamente labor del evangelista, labor del maestro, en los casos en que sí exista en la congregación, labor de los ancianos o los diáconos. No, es labor de todos y cada uno de aquellos que nos decimos cristianos, y que es parte de lo que estamos hablando cuando Jesús aparece en tu vida y que tú lo haces el centro de tu vida. Si tú has hecho a Jesús centro de tu vida, eso fue lo que pasó nuestro Señor haciendo en todo su ministerio, predicando las buenas nuevas, predicando en todos lados, caminando, recorriendo. Ahí en Mateo 9:57 en adelante habla de específicamente de esta situación y todo. Según los eruditos, el Señor recorrió más de 20,000 kilómetros a pie. Hoy los grandes predicadores necesitan avión. Hoy los grandes predicadores necesitan llegar a hotel de 5 estrellas. Hoy los grandes predicadores tienen el tiempo para participar en lo que llamamos esas campañas famosas. Nuestro Señor lo hizo a pie. Y nuestro Señor lo hizo predicando en cada casa, en cada aldea, en cada sinagoga, en cada lugar. Y esto es lo que dice Pablo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros tenemos esa oportunidad en la casa, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, con los amigos, en cada parte en donde nosotros estamos presentes. Nosotros tenemos que buscar la oportunidad de estar predicando las buenas nuevas, simplemente de contar a la gente las maravillas y el milagro más grande jamás contado que significó que Jesús apareciese en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. Y ya casi para terminar, quinto punto, ¿qué nos promete Jesús? Bueno, primero, promete poder. Él nos va a dar el poder, pero para que seamos fieles predicando su palabra, pero también para que vivamos una vida en victoria. Eso es lo que se espera de cada uno de nosotros, que vivamos siempre una vida en victoria. ¿Y por qué en victoria? Independientemente de las circunstancias, independientemente de las situaciones, independientemente de las condiciones de vida, sobre todo ahora con esta pandemia que estamos enfrentando. Nosotros debemos tener en la mente, en el corazón, en el alma, debemos tener dentro de nuestro ser que podemos vivir una vida de victoria. Que las dificultades, que los obstáculos, que las tormentas en nuestra vida van a pasar, y que aún en las tormentas
nuestro Señor está presente. Pablo expresó en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que está presente en nuestra vida siempre y cuando nosotros le permitamos estar dentro de nuestras vidas, le permitamos ser el centro de nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos esto, entonces somos más que vencedores. Lucas capítulo 24, versículo 49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Esta era la promesa para los discípulos en aquel momento, y es una promesa que ha sido ratificada en cada uno de nosotros cada vez que alguien cumple el plan de salvación, se entrega a nuestro Señor, es bautizado y recibe no solamente el perdón de sus pecados, sino que recibe el don del Espíritu Santo, esto que el Señor le prometió ahí a los discípulos. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8 al 11, el Señor dice: recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es increíble que este milagro sigue ocurriendo cada día en todas aquellas personas que realmente están dispuestos a tener a Jesús en sus vidas. Y para nosotros aquellos que hemos recorrido ya parte del camino, deberíamos recordar que la promesa sigue vigente y que el poder lo otorga el Señor, y que nosotros solamente necesitamos hacer a Jesús el centro de nuestras vidas. Cuando hacemos a Jesús el centro de nuestras vidas, entonces la manifestación de poder del Espíritu Santo se empieza a ser totalmente notoria ante los demás. Entonces nosotros empezamos a actuar de manera totalmente diferente a como actúa la mayoría de la gente. Él nos dice que en Él somos más que vencedores, y por eso Pablo escribió en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es una promesa que tiene su cumplimiento de verdad cuando nosotros, investidos con el poder del Espíritu Santo, nosotros enfrentamos cualquier circunstancia, enfrentamos cualquier dificultad, enfrentamos cualquier tormenta que pueda llegar a nuestra vida. No estoy diciendo que humanamente podamos sufrir, llorar, lamentarnos en muchas ocasiones. Lo que estoy diciendo es que dentro de todo este gama de problemas y dificultades, Dios nos ha prometido que saldremos más que vencedores. Y esto es lo que debería, en muchas formas, en muchas maneras, mover nuestras vidas. Este es el milagro más grande de toda la historia. Jesús resucitó y está vivo. No está en una cruz, pero además Él nos prometió el poder
y nos dijo que seríamos más que vencedores. Así pues, ninguna pena momentánea nos puede apartar de Él. Él tiene cuidado de todos nosotros y Él sabe, Él está en el control de por qué nos vienen las aflicciones. Pero Él nos dice, Él quiere, y esto ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ocurrió allí con el pueblo de Israel y ocurre hoy con nosotros. Él lo que quiere, nos dice que confiemos en Él, que esperemos en Él, que Él ha vencido al mundo, pues resucitó de entre los muertos para darnos la salvación, la vida eterna y hacernos más que vencedores, pero vencedores con poder, con su poder. El mayor milagro que Dios hizo para el mundo fue un regalo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos regalos son especiales porque se dan con amor, no por compromiso. Quien es realmente generoso no espera recibir nada a cambio de lo que da. ¿Y sabes qué? Dios entregó a su Hijo a favor nuestro porque Él nos ama. Con un amor incondicional. Con un amor difícil de explicar para nosotros seres humanos. Pero por esto, el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, dice la Biblia, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida mediante Él. Esto es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 9. Dios no tenía ninguna obligación de hacerlo. El rescate pagado por Cristo Jesús es una demostración del amor, de la gracia, de la bondad inmerecida de Dios. Y por ello termino con esto. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.